Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Paola. Yo soy Sofía. Yo soy Yami. Y yo soy Eunice. Y esto es Un café y hablamos. El día de hoy vamos a comenzar a hablar sobre un tema muy importante y muy común creo que sobre todo entre jóvenes, porque estamos en una etapa en la que solemos dejarnos influenciar demasiado por muchas personas, a veces por personas que quieren lo mejor para nosotros y a veces personas que a lo mejor no tienen los mismos pensamientos que nosotros, y ahí es donde viene el problema. Quiero comenzar preguntándoles primero, vamos a hablar sobre la presión social y quiero que me digan una forma en la que ustedes creen que o han visto que se ha manifestado ya sea en ustedes o en alguna persona que conocen, igual joven principalmente, pero no importa si son adultos, la presión social. Pues yo he visto, por ejemplo, en algunos jóvenes que, en este caso que son cristianos, que por encajar con los demás jóvenes hay cierto tipo de artistas como que dicen, ay, sí lo conozco, y empiezan a escuchar esa música y es música que, pues no, bueno, no es de mi agrado, la verdad, y además no edifica en nada ese tipo de música, entonces como que sí veo como que es muy influenciado en eso. Los jóvenes más que nada, y ese tipo de música que pues hice muchas cosas muy feas. ¿Y ustedes? ¿Ves tú? ¿Yo por qué? Tú la más experimentada. Ay, cálmate, creo que no. Pues, es que no sé, depende la etapa en tu vida en la que estés. Sí influye, bueno, ahorita no sé qué tanto el nivel educativo, porque ahorita ya puedo decir que, por ejemplo, desde la secundaria yo creo que los jóvenes se ven con esa influencia al alcohol y las fiestas. Ya no es como que solo ser universitarios. Pero en mi caso, pues sí, lo de las fiestas y todo eso. El que alguien tenga el concepto que para que disfrutes tu juventud o para hacer algo divertido tenga que ser bajo la influencia del alcohol. Y que te digan, ay, a lo mejor una copita no te pasa nada, y luego otra, para que agarres ambiente. Pues eso dicen. Pero sí, yo creo que más que nada podría ser eso un poco. Pues, en mi experiencia, pues yo creo que... ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Cómo tú has visto manifestar la presión social hoy en día? Pues como el querer ser aceptado con por tus amistades, comportándote como ellos. Por ejemplo, me llegó a pasar que yo... Y es que pasa inconscientemente, muchas veces no lo haces hasta que alguien te lo dice. Y me acuerdo que me pasó, no me acuerdo si lo llegué a comentar en el episodio pasado, no me acuerdo. Pero que no te das cuenta hasta que alguien te lo dice, empiezas a actuar como esa persona, empiezas a tomar ciertas actitudes, ciertas frases, chistes, y empiezas a comportarte simplemente para caerle bien a ese amigo o amiga. Y pues llega a influenciar mucho que pues te llegas a ver mal. O sea, si alguien te ve, dice, ¿cómo es que tú te comportas de esa manera? Y bueno, yo creo que pues podría ser eso. Ok. Bueno, investigando un poco lo que encontré sobre la presión social, y creo que está muy acertado, es que la presión social es una influencia que alguien ejerce, ya sea sobre una persona individual o sobre un grupo de personas, y el objetivo es cambiar las actitudes, los comportamientos, los pensamientos, los valores de esta persona con el fin de que encaje, de que sea aceptada o de que no sea rechazada. Y algunas cosas que estaba pensando mientras escribía es que la presión social implica pues adoptar las conductas de los demás o las normas, ya sea de personas o de grupos. Esto se ve reflejado en el lenguaje, como ya, bueno, no sé si, no, sí lo comentaste ahorita, ya sea
por las palabras, no solo las frases como normales que dice la persona, sino que ya son palabras que se vuelven ofensivas, que se vuelven groseras, groserías, o sea, palabras altisonantes, los chistes que tienen doble sentido, chistes groseros. Incluye también los chismes, las críticas, las burlas sumamente ofensivas hacia una persona. Y muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta, quizá nos ha pasado con alguna de estas cosas, a lo mejor no con todas, pero a veces no nos damos cuenta de que estamos tratando de hacer lo mismo que los demás. A lo mejor no piensas, ay, es que le quiero caer bien en sí, pero dices, es que si no lo hago me voy a ver rara. Ujú. Si no lo hago me voy a ver como que No encajo. desentono en el grupo, ¿no? No sé si les ha pasado en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Y no sé si quieran comentar algo acerca de eso. Si les ha pasado, si lo han visto, a lo mejor no les ha pasado o no lo quieren decir, pero a lo mejor si lo han visto. Sí, se habla también mucho de la presión social, como de las cosas como externas a la iglesia, ¿no? Pero también siento que puede haber ciertas personas también dentro de la iglesia pueden llegar a ejercer como ese tipo de presión para que haga cierto tipo de cosas. Em, Cierto. porque muchas a veces no provienen desde tu convicción personal. No sé cómo plantearlo. Pues sí. No sé. Es que, bueno, yo lo vería más por el lado de que tienes esa presión de que te están diciendo, es que tú tienes que servir en esto, tú tienes que hacer esto. Y no es por convicción o porque realmente tú quieras hacerlo, que al final de cuentas es un servicio que el Dios, que pues es para Dios, pero al final de cuentas el Señor nos manda, pues a cada uno nos da diferentes dones y tenemos diferentes funciones, pero siento que a veces hay hermanos o incluso pastores y así que te presionan y que estás como de, es que a ti te sale muy bien esto y no es forzosamente porque nos salga bien las cosas, no se trata de eso el servir a Dios, sino que Dios por medio del entendimiento en sabiduría para que tú puedas servir y vivir realmente lo que realmente el Señor quiere, o sea, cuál es su voluntad, porque a veces haces las cosas nada más por presión, o sea, de que te están diciendo, ay, Como los hazlo. hijos de pastor, que muchas veces es como si se heredara, ¿no? Prácticamente es el varón, entonces el siguiente que tiene que por fuerza seguir en el púlpito, ¿no? Y siente la presión tal vez por parte de su papá, de su mamá, e incluso de muchas veces las expectativas que los hermanos dentro de la iglesia puedan ya tener esa persona, ¿no? Sí. Y también en cuanto a lo que mencionaste de los chismes, a mí algo que me costaba mucho es como cómo saber parar como a la persona. Porque obviamente cuando se te acerca no siempre es con la intención de que nomás te voy a como contar algo. Una es cuando te involucra el chisme, que todavía es como que a veces no te quieres quedar con la duda y pues es A ver, muchísimo síguele. más difícil como decir, sabes que no me interesa, ¿no? O cuando no te involucra, pero sabes que es de alguien más, pues también a veces es no establecer el límite de cuando ya no es apropiado escuchar y simplemente, pues sí, retirarse. Porque siento que más allá que te vayan a tachar como que, ay, qué santurrón eres, como que te van a tachar como de grosero. O sea, yo también no entendía cómo hacerlo sin que la persona llegara a sentirse atacada, ofendida. Porque pues prácticamente, no le vas a decir, ay, yo no soy chismosa, yo no voy a escuchar eso. O sea, no, pues tampoco. Ay, hay que saber Ajá, cómo. pero en una ocasión, pues a mí me tocó simplemente decir, la persona no está presente, no me parece apropiado que se hable del tema sin que ambas partes estén y que no sea con cosas que sean como hechos y que solo sean como especulaciones o cosas que se han escuchado en torno a eso, porque pues llega a ser bastante peligroso que a raíz de lo que has escuchado, cosas que no te constan, ya a raíz de eso tomar decisiones. Va a influir mucho para cómo actúes de ahí en adelante. Y es la gravedad. Porque muchos dirán, ay, pues nada más escucho, no tiene nada de malo que me quede escuchando, no se lo voy a contar a nadie más. Pero pues no sabes qué tanto también eso pueda cambiar tu forma de pensar y de ver las cosas o ver a otra persona.
Ujú, sí. O luego también cuando, bueno, ese tipo de cosas de que empiezan como a criticar y bueno, puede que uno no lo diga, que igual escuchar no está bien, ¿verdad? No voy a decir que nunca lo he hecho, sí lo he hecho, lamentablemente. Perdón. Estoy tratando de mejorar en esa parte de no solamente escuchar. No solamente de no ¿Qué? escuchar. De no solo no hablar, Ajá, y no, no no tampoco escuchar. Exactamente, eso es la que quería decir. Ay, no, qué pero creo que también a veces, como ya hay un grupo grande que puede que hable mal de una sola persona en general, ya inclusive no, o sea, que no tratar con esa persona por el hecho de que te están viendo y que te toman como traidor, Sí. pero pues uno como cristiano a veces, o sea, bueno, en general, o sea, como que no puede ser grosero con esa persona. A veces en grupo es más fácil apartarse, porque a mí me tocó en un semestre donde todos odiaban a una profesora. Ok. O sea, Bueno, sí. sí. Entonces, como cuando es grupo grande, pues es más fácil de que ay, agarres tus cositas y te vayas. retires. Porque pues difícilmente se van a dar cuenta de tu ausencia. Pero ya cuando es como en grupo más chico de amigos que tú, es como que yo muchas veces me quedo callada, pero no solamente implica el quedarte callado, ¿no? Porque pues a fin de cuentas son una figura de autoridad, requieren, pues, aunque se equivoquen, pues se les debe dar respeto, que es muy complicado muchas veces, como no bueno, sí aceptarlo y también llevarlo por práctica, porque puede ser muy fácil decir de que, sí, son mi figura de autoridad, tengo que respetarlos, pero ya cuando, ¿Lo llevas a la práctica? lo llevas te a la cala. práctica, sí es muy, muy difícil. Otro punto que considere es que a veces no solo es de que le quiero caer bien o quiero tener, no sé, a lo mejor quiero tener amigos, ¿no? Porque si no, pues me voy a quedar sin amigos o yo qué sé. Sino que también surge de querer buscar a dónde pertenecer o tener miedo al rechazo. Sí. Y bueno, Yo- bien identificada. No, está bien, está bien. Y algo que pensaba que, bueno, como en este caso hijas de Dios, porque somos puras mujeres, puede pasar porque nos olvidamos de a quién le pertenecemos, olvidamos que Dios nos ha aceptado a través de Jesús, que ahora somos parte de su familia, que somos sus hijas y bueno, el miedo al rechazo creo que también está muy ligado a olvidar o al, pues sí, como olvidar lo que Jesús pasó, porque me acordé de un versículo donde Jesús les dice, que yo tengo anotado en Juan 15, Jesús les dijo a sus discípulos que a él lo aborrecieron primero, entonces les dijo, si ustedes les hacen lo mismo, solo recuerden que a mí ya me lo hicieron. No, o sea, él nos advirtió de cierta manera que no nos iban a aceptar, que nos iban a aborrecer, o sea, todo lo contrario, porque él nos ha elegido del mundo, que es el versículo 19. Él nos dice que él nos apartó del mundo, que no somos del mundo ya y que por esa razón no vamos a pertenecer, o sea, ya no pertenecemos a ese lugar, ya no pertenecemos a donde pertenecen todos los demás, ya no podemos ser aceptados ni querer encajar tampoco, porque ya hemos sido aceptados en otro lugar, ya hemos sido aceptadas por él, hemos sido como movidas de un lugar a otro. ¿Y algo que quieran comentar? De hecho, bueno, yo porque me sentí identificada, ¿verdad? Pero No se notó. ay, no, yo creo que todas, bueno, No, claro que sí. bueno, lo que pasa, bueno, es que ahorita que mencionabas todo eso, me acordé, por ejemplo, cuando yo tuve ese cambio o sea, cuando empecé a ser adolescente y pues pasé de la primaria a la secundaria, 12 años más o menos. Cuando hice ese cambio, a mí me costó muchísimo. Uno, adaptarme al ambiente que estaba, porque fue un cambio muy radical para mí. O sea, el ambiente que está al otro. Y además era eso mismo de tener miedo al rechazo. El Señor trabajó mucho conmigo, me rechazaron mucho. Pero en aquel entonces yo me sentía muy mal. O sea, yo me sentía muy triste por ese lado porque yo sentía como que no encajaba con nadie. Y finalmente, pues al final del primer año que estuve en escuela pública, el primer y único año que estuve en adolescencia, en escuela pública, pues me terminé quedando sola porque no sabía cómo
cómo estar, pues, porque yo intentaba y por más que intentaba e hiciera cierto tipo de cosas o permitiera cosas que aunque me pudieran incomodar, las permití por encajar, este, pues sí, no me sirvió de nada, ¿verdad? Porque pues terminé estando sola. Y pues el Señor trató mucho, mucho, durante muchos años, durante muchos años esa parte, pero una de las cosas que pues mencionó, sí, siempre me acordaba del Señor Jesús, o sea, de cómo Él era rechazado, pero aunque yo me acordaba de eso, yo no quería, o sea, yo decía, es que yo no quiero ser así, yo no quiero vivir así, pero tampoco, o sea, era como una lucha para mí muy fuerte porque yo decía, pero es que yo no puedo hacer eso. O sea, yo sé que está mal. Aparte que me daban un poco de miedo a mis papás de hacer cierto tipo de cosas, pero muy en el fondo también decía, es que ¿cómo? ¿Por qué? Por ejemplo, me acuerdo que a mí me decían, es que ¿por qué tú no dices groserías? Y me acuerdo que me molestaba un poquito, me molestaban mucho con eso. Había unos niños que se me acercaban y me decían, a ver, di tal. Y me empezaban a decir un chorro de groserías y me lo empezaban a repetir un chorro de veces, un chorro de veces. Yo tenía esa lucha muy interna porque decía, ya, los voy a decir para que ya me dejen en paz, ¿saben? Como que ya para que me dejen en paz, pero no, o sea, era como que decía, es que quiero encajar, pero al final de cuentas hay algo que me detenía, gracias a Dios, hay algo que me detenía, pero era como, ¿qué hago? ¿A dónde voy? O sea, como yo quiero pertenecer y no fue una cosa de un año, unos años, o sea, tardé bastantes años en realmente entender que a final de cuentas, aunque yo quiera pertenecer, no voy a poder pertenecer. Y a veces inclusive en la iglesia es muy complicado, o sea, porque hay cierto tipo de, o sea, pues somos diferentes, ¿no? Hay cierto tipo de cosas que quizá uno las ve diferentes y es muy difícil, inclusive en la iglesia no encontraba como el lugar. Entonces, si no lo encontraba en la iglesia, no lo encontraba ni en la escuela, entonces me sentía pues, sola. Entonces, pues de lo único que realmente me aferré durante muchos años y lo costó entenderlo, pues era de Dios, ¿no? De la vida y al final de cuentas, al único lugar donde pertenecemos, pues es con Él, ¿no? Y estar ahí con Él. Entonces, pues sí, yo lo veo así, por ese lado. Pues es algo muy complicado. Mm, en mi caminar como cristiana, como hija de Dios, y puedo decir que en muchas ocasiones, em, cuando, cuando pierdes de vista cuál es tu identidad en Jesús, porque, porque simplemente decides alejarte. Siento que yo no puedo obligar a nadie a, a que forzosamente pues lea su Biblia, ore, tenga una relación o una comunión con Él. O sea, Dios no obliga a eso. Y al sentir tú ese vacío, no sé cómo decirlo, esa necesidad, la empiezas a suplir por otras cosas. Entonces, cuando ya de antemano tú sientes que algo te falta, pues empiezas a ver en dónde puedo conseguir eso que me falta, ¿no? Y buscarlo en las cosas como el mundo. Bueno, el sentido de pertenencia creo que todo ser humano lo tiene. El saber que no, bueno, digo que no haya personas a las que les guste estar solas, me imagino que por ahí habrá alguien, pero normalmente pues el ser humano está hecho para habitar en comunidad, en integrarse con otras personas. Y el no sentir que perteneces a nada, o sea, sentirte incomprendido, que hasta cierto punto siento que sí hay personas que pueden llegar a comprenderte, pero como tú mismo decides aislarte y encerrarte en que, es que yo soy único y diferente, nadie me va a entender. Y ese fue mi problema durante mi adolescencia, en intervalo de preparatoria. Creo que también la pandemia, estar encerrado y que todo fuera como muy, muy distinto a lo que estaba tal vez acostumbrada, pues ya no era como tener amigos y también la dinámica de como lo que era la iglesia cambió bastante. Entonces, si tú te aferrabas mucho a eso y no tenías como prioridad tu relación con Dios, pues obviamente te ibas a sentir como desamparado, solo y que no encajabas en nada. Y darle poder a ese tipo de pensamientos, obviamente solo aumenta más ese vacío. O sea, no sé cómo explicarlo. Y es bastante como difícil salir de ahí porque es como
no sé, no es egoísmo, como narcisismo, ¿no? Como creerte la persona importante y sentir que a alguien más le falta algo como para, no sé, como que tú tengas que cambiar, sino que los demás tienen como que adaptarse a ti. Ya. Porque, bueno, cuando eres así, por ejemplo, a mí difícilmente puedo decir que alguien ha influido en mí. Siento que malamente o buenamente, espero que buenamente, yo he tenido la oportunidad de influir en las personas. O sea, siento que siempre cuando, no he sido muy amiguera, pero las que he tenido de amigas, yo siempre como que las jalo mucho vamos a hacer esto o aquello. Y como cristiano, pues es algo bueno, si eres una buena influencia. Bueno, y buen ejemplo. Y un buen ejemplo, ¿no? Igual, por ejemplo, dentro de la iglesia, bueno, en la otra iglesia, como eran un chorro, ¿no? Entonces no me había tocado como ser la mayor y la responsabilidad como de dar un buen testimonio porque las demás pueden aprender de ti. Igual siendo pequeño, o sea, no te ocupas ser como más grande, pero el hecho de que dentro de la iglesia con nosotros, saber que tenemos que también ser ejemplo porque podemos llegar a ser de influencia para alguien, que no debería ser así, pero porque Dios es nuestro máximo ejemplo, pero pues puede llegar aún así ser que nuestros actos, la forma en la que nos desenvolvamos en, no sé, en el ministerio o en otras cosas puede llegar a impactar o influir en los demás. Entonces es algo muy, no sé, muy profundo de explicarlo, pero sí. Y yo sé. Sofía no ha hablado. A ver, Sofía, ¿qué opinas? No opino nada. No, pues. No, es que no sé qué decir. Solo me acordé de cuando teníamos la escuela dominical, cuando era más pequeña. No me acuerdo si fue mi mamá que dio esa clase sobre quién es tu identidad. Y yo me acuerdo que cuando dio el título, yo dije, ¿cómo que quién es mi identidad? Y nos empezó a explicar sobre que Jesús tenía que ser nuestra identidad. Y yo decía, ¿por qué nos explican esto tan pequeño? Son cosas que yo siempre pensaba que las cosas que me enseñaban nunca se me iban a grabar, pero ya pasaron varios años y aún me acuerdo de esa clase. Y a veces es muy chistoso cómo el Dios te prepara desde muy pequeño para que cuando tú te enfrentes a esas situaciones, tú sepas a quién tienes que agradar. No a tus amigos, no a los demás, ni siquiera a los hermanos de la iglesia. O sea, tienes que buscar agradar primero a Dios y ya después. Es que no quiero decir agradar a los demás, sino es que después yo siento que todo va como a fluir. Exacto. De hecho, es el siguiente punto porque vamos a contrastar la presión social y todo lo que implica, todo lo que lleva, con el vivir para Dios, que es el otro tema a tocar hoy. Y primero, no vean mis apuntes. No copien. Yo no alcanzo a ver, así que no me pasa nada. Ya leí yo. Díganme, no, a mí no hablar. Yo también ya lo leí. Ay, qué ya la hayan leído. Pero díganme algo que ustedes sepan que implica, al igual que en la presión social, bueno, no igual, parecido, ¿qué implica el vivir para Dios? Como un punto que ustedes piensen que implica vivir para Dios. Sacrificio. ¿Sí? Eso no venía. No venía. Ajá. Dije algo que no venía. Amor. Ay, ¿por qué me dejan al último? Porque no lo dices. Ay, no sé. ¿Leíste, no? Ya dilo. Negarse a sí mismo. Está bien. Bueno, ese era el primer punto, que el negarse a sí mismo, a uno mismo, que se me vino a la mente cuando estaba pensando en qué escribir, qué implica vivir para Dios, ¿no? Creo que es uno de los puntos, pues, como principales. No quiero decir que es el principal ni el central, porque todos importan de la misma manera, pero sí siento que, o bueno, a lo mejor todos son de que si no tienes esto, no puedes hacer entonces lo demás. no puedes hacer lo demás, y como si todo estuviera como junto, ¿no? Pero sí, el negarse a uno mismo, que también va ligado con el sacrificio, con el amor hacia Dios. Y otra cosa que mencionó ahorita Sofía, yo creo que me copio. No. No es cierto. Es el buscar agradar a Dios y no a los demás.
Hay un versículo, bueno, hay 2 versículos que, a ver si los voy a cortar aquí para leerlos. Hagamos tiempo, ver a mí, cuéntalo. Si quieres, explica lo del sacrificio. ¿Qué me refiero con Ajá. sacrificio? Pues es que creo que el sacrificio va ligado con el negarse a sí mismo. Entonces, porque, bueno, no es como que diga, ay, no, qué sacrificio, no. O sea, más que nada es, pues sí, dejar de ser uno egoísta, dejar de pensar en uno mismo y realmente pensar como Cristo. O sea, tener la mente de Cristo. Pues sí, pues eso, negarse, negarse a lo que uno quiere y irse por lo que Dios quiere. Sí. Abandonar tu comodidad. Ajá, Zona de confort, como lo su zona de diría. confort. Que a mí no me gusta eso, pero ni Uno de modo. los versículos que anoté es el de Gálatas 1:10, en cuanto a buscar agradar a Dios y no a los demás. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta que hace Pablo. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Esa última parte del versículo, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, me hace pensar que como en la importancia de no querer agradar a los demás. O sea, es tan importante el buscar agradar a Dios en lugar de a otros, que si tú empiezas a agradar a los demás como conscientemente, o sea, de que querer eso primeramente, no puedes ser siervo de Cristo. O sea, un siervo de Cristo no busca eso, no hace eso porque entonces no estás sirviendo a Cristo. O sea, no puedes ser siervo de Cristo si quieres servir a los demás, sino que un siervo de Cristo busca servir a Cristo, busca tener su mente, sacrificarse como Él lo hizo, amar a las personas como Él lo hizo. Y otro punto es vivir conforme a la voluntad de Dios. No, es que todo va ligado, o sea, Sí. no es Sí. buscar vivir conforme a lo que yo Quiero. quiero, conforme a lo que sueño, lo que deseo, lo que me gusta, lo que me hace estar cómoda, sino vivir a lo que Dios te manda hacer en el día a día, ya sea lo que viene, o sea, escrito en su palabra o lo que a lo mejor en el día a día tú estás viviendo y cómo eso se aplica a tu vida. No sé si quieren comentar algo. Algo que a mí me pasó mucho es que yo siempre que pensaba en hacer algo, primero pensaba si a Dios le iba a agradar. Y era tan difícil, tienes esa lucha en la que quieres seguir a tu carne, pero también quieres agradar a Jesús. Entonces me quedaba pensando en la gente que les parece una burla muchas veces el que los cristianos hagamos eso, el buscar la aprobación de Dios. Y yo decía, ¿cómo para ellos es tan fácil hacer lo que quieren? Y ni siquiera les importa. Y era como esa lucha de decir, Señor, es que te quiero agradar, pero mi carne quiere hacer otra cosa, entonces, ¿qué hago? Y no se me pasó mucho cuando querías, pues sí, o sea, ciertas actividades que pueden parecer buenas, pero en realidad son malas. Sí, porque... Entonces, pues es muy, muy difícil. Sí, también me acordé de que, o sea, había algo en específico que yo quería, que inclusive no era como que dijeras, ay, es algo pecaminoso, sino algo que yo decía, esto me va a ayudar a servir mejor a Dios. ¿Lo puedes compartir? No tiene nada Y malo. así, ¿de qué? Pues te hablas lo de tu carrera, ¿no? Sí. Pues sí, pero no quería alargarme, o sea, yo quería estudiar otra carrera que no era nutrición y yo tenía en mente yo todo lo que yo quería hacer y por qué era lo que yo quería hacer, pero ojo, aclaro, lo que yo quería hacer. Yo quería estudiar enfermería antes de nutrición y yo estaba aferrada y aferrada y aferrada y aferrada, pero a mí se me ocurrió ya después orar. Al último se le ocurrió orar. Ya casi por agradarme se me ocurrió orar y decirle al Señor, o sea, y es algo que hago ya últimamente, que, o sea, si no es su voluntad, aunque yo me aferre y me siga aferrando, que pase algo que simplemente diga no, y no, y no, y no. Porque a veces, o sea, me pasa de que el Señor me dice que no, pero me hago como la de, no veo. A lo mejor escuché mal. O a lo mejor piensa que puede cambiar de opinión, pero pues Dios no cambia de opinión. Ajá, luego lo convenzo. Voy a seguir orando. Voy a seguir orando. Pero yo estaba de que no, pues hasta que ya pasó algo que realmente fue como de no. O sea, pero es como que ya después
cuando se me ocurrió hacer esa oración dije, ya no lo hubiera hecho. Pero sí es como que yo, ya lo que yo pido al Señor es como que si realmente no es tu voluntad esto que yo pienso, que yo creo, por más bueno, bondadoso y más sacrificial de mi mente se Sí, las pueda mejores ver, intenciones que tengas ajá, para... Ujú. si no es tu voluntad, no lo hagas. Y pues sí, me pasa. Pero yo seguía aferrada durante mucho tiempo y lloré por estar aferrada, aunque me decían que no, y me decía que no, y me decía que no. Yo me aferré y me aferré hasta que pasó y explotó todo y ya me lloré mucho, me acuerdo. Sí, algo que mencionó Paola, de que a ver si lo convenzo. También hay ocasiones donde Dios no es que, ay, sí me convenció, ay, pobrecita, o sea, no, sino simplemente Él permite que sucedan las cosas y luego ya es cuando tienen consecuencias, porque nosotros estuvimos de aferrados, porque en oración tú le puedes estar pidiendo a Dios de, ay, yo quiero esto y por favor, porque te centras mucho en lo que, como tú dijiste, en lo que yo anhelo, en lo que yo deseo, en lo que yo pienso que va a ser lo mejor para mí, pero no le pregunto a Dios realmente qué es lo mejor para mí. Y Dios puede decir, está bien, adelante, pero no necesariamente quiere decir que eso es algo que Dios quería para Y ti. algo que más que te puedes dar más que nada cuenta cuando no estás yendo por buen camino, porque a veces simplemente eso es pura emoción. Es totalmente emocional, porque te haces la ilusión de que, ay, es que voy a hacer esto y voy a poder ayudar a hacer esto. O sea, todo se basa en algo emocional, nunca es algo espiritual, porque a veces dicen, no, pues que yo me siento tranquila con la decisión que estoy tomando, Tengo pero paz. eso no quiere decir Que esté que bien. Esté bien, ajá. porque yo me sentía súper tranquila de que estoy haciendo lo mejor. O sea, ¿Nunca yo te entró algún temor? Como de decir, a lo mejor me estoy basando en lo que yo quiero. por eso oré. Sí, o sea, ya fue al final, ¿no? Pues sí, ya que Pero ya Pero es dije, que también era, todo le estaba indicando que no. Y O ella, sea, ahí ¿y qué otra quería ir. forma? O sea, físicamente, no. Pero no, fue hasta que pasó lo de físicamente que ¿Qué vi hubo que antes tuve que no? que no encontraba Ah, la la universidad, universidad, como que se cierto. me estaba ¿la complicando. enfermería? Ajá, Está muy lejos. estaba muy Está en lejos Valle. Ya me acordé. y todo lo de económico. Y era como que sí podía, pero lo veía complicado en cuanto a, porque pues ella está yendo a UABC Ujú. y era como difícil para mí. Tiene nuestra Sí. universidad, perfecto. Ajá. Ajá. Y además como que tenía la opción también de irme a Valle, pero pues no hay taxi para allá. Entonces era como muy complicado, como que no O sea, tenía... todo te indicaba que no, Que pero no. tu deseo era... Ajá, Pero ya... es que ella era lo que ella quería y ella pensaba Ajá. de que, o sea, la intención que tengo es buena. Entonces, a lo mejor por eso ella pensaba como de Y es que eso se me está complicando, refería. pero se puede solucionar en algún Con que momento. puede parecer bueno. Bueno, es que yo, bueno, no me refería tanto A a lo eso, mejor es bueno. pero O o sea, sea, sí sí, era no buena era su algo bueno, intención, ajá. pero pues Dios tenía algo mejor. Pero pues Porque sí. hasta había planeado meterme a un curso de enfermería auxiliar y todo eso, o sea, hacer todo eso antes, pero pues no se podía, no encontraba, o sea, no había algo que realmente me dijera, está abierta la puerta. Entonces, pero ya fue hasta que pasó lo de físicamente que ya fue como que, no, y yo, bueno, ya que, Entendí, señor. ya. A ver, ya casi terminamos. Güey. Vamos rápido. Wow, Vamos capítulo rápido. corto. Ay, yo. Luego nos extendemos Ahorita lo vamos a mucho. soltar. Uno de los últimos puntos que puse es el que va, ya dije, va ligado todo, el no ser esclavos del pecado, que también pues va ligado con lo que ya mencionamos, ¿no? La identidad que tenemos en Jesús, que pues se nos olvida a veces que estamos... Es que traí, creo que yo cuando me alejo el micrófono cuando voy a Dejen, tomar. repito lo último. Perdón. Y no Por si repitas como a acaso mí. no yo. escucharon. Eso va ligado con todo lo que ya dijimos, pero un punto muy importante que creo que va ligado a eso es la identidad en Jesús que tenemos como hijas de Dios. A veces olvidamos, como olvidamos muchas cosas, que pues ahora somos suyas, ahora somos sus discípulas, somos sus seguidoras y que Él nos ha liberado de esa esclavitud de la que habla la Biblia, esa esclavitud que teníamos al pecado. Y pues se nos olvida, ¿no? Que, o sea, ya no estamos atadas, ya tenemos la libertad que Dios nos ha dado para elegir entre hago lo bueno, no lo bueno que los demás piensan o lo que yo pienso que es bueno. Hago lo bueno que Dios me dice que es bueno. Hago su voluntad, que es lo que hablábamos de vivir para Dios. O mejor hago esta otra cosa que incluso aunque no pueda ser mala o que no pueda parecer mala o incluso que no pueda parecer o que no sea pecado,
pero lo estoy haciendo para agradar a los demás, o lo estoy haciendo para encajar, para que no me rechacen o lo que sea, ¿no? Em, y otra cosa es, este versículo lo mencioné, creo que el episodio pasado, no me acuerdo cuándo, no, en el primero creo, sobre seguir el ejemplo que Jesús nos ha dado, sobre seguir sus pisadas. Voy a leer ese versículo otra vez, porque me gusta mucho. Okay. ¿Alguien quiere decir algo en lo que busco el versículo? A ver, a No. mí. Ay, ¿No quieres Sofía decir va a nada? decir algo Bye. porque anda muy No, calladita. no, Sí, no, Sofía no, hoy casi, quiere Sofía. hablar. ¿Qué Es vas a que decir hoy al vengo respecto? muy dormida, ¿sabes? Hoy Ah, tengo Yo pero creo ¿por que qué todas, será? Todos ¿no? tenemos sueño porque aquí a la señorita Se nos ocurrió ver una película a la Película. 1 de la mañana. y duraba 2 horas la película. ¿Duraba 2 horas? Sí, no la sentí. No, ni yo fue como que, ay, ya se acabó. Entonces no van a decir nada. No. Yo esperando. Ok, bueno, entonces lo voy a leer. Ok, primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y el contexto que tiene en este capítulo es que pues Pedro habla sobre cuando nos pasa algo que es, cuando nosotros hacemos algo malo y tenemos esas consecuencias por hacer algo malo y sufrimos. Y lo que dice es, ok, si haces lo malo y sufres, pues es como lo natural, ¿no? Pues lo que tenía que pasar. No Sí. tienes por qué como que quejarte y decir, no, Dios, porque... Bueno, esa es la interpretación que yo le estoy dando, ¿eh? No dice literal así. O sea, es como en cómo lo puedes vivir. De que, ay, no, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo, pues solo hice lo que, no sé, ¿no? Lo que yo quería. O incluso pensando que hice lo que tú querías y así, ¿no? Y luego habla sobre que, o sea, ¿qué sentido tiene si cuando haces lo malo sufres? La cosa es cuando hagas lo bueno, cuando busques agradar a Dios, cuando ahí sufras, es cuando realmente tiene un propósito y lo tienes que soportar porque tiene una razón, ¿no? Y es cuando menciona esto de que para eso fuimos llamados. Cristo nos padeció por nosotros y nos dejó un ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y después menciona que Jesús no hizo pecado, que no se halló engaño en su boca, que él, como ya lo mencionamos, a él lo maltrataron, a él lo rechazaron. Aquí dice que lo maldecían y él no hizo lo mismo, él no respondía de la misma manera, él no amenazaba cuando él padeció, sino que encomendaba la causa del que juzga justamente, o sea, al Padre, ¿no? Y pues obviamente, como ya lo mencioné, el punto es que sigamos su ejemplo en todo, pero precisamente cuando hablamos de este tema, en esto de que si estás pasando por una situación en la que tú dices, pues no sé qué hacer, no sé si continuar haciendo lo que yo pienso que está bien o continuar haciendo todo lo que los demás están haciendo, porque pues si no me voy a quedar sola o si no, pues me voy a ver rara o voy a desencajar y no quiero que se note que soy diferente. Cuando estemos en esa situación, recordar que Jesús pasó por lo mismo y que pues al final él terminó glorificando a Dios con su vida y lo hizo durante toda su vida y él lo agradó haciendo eso, que a lo mejor en el momento pues sí, obviamente lo hirieron, lo lastimaron, lo crucificaron, pero él le agradó en todo eso al Padre y encomendó su causa al Padre. Y es un recordatorio para que hagamos lo mismo en cada situación, por más difícil que sea. Sí. Pues es algo muy difícil, ¿no? Siento que como seres humanos a nadie nos gusta sufrir. Y es completamente normal. Yo creo que nadie va a decir, ah, sí, me gusta que a cada rato Dios esté poniendo pruebas y que me duelan las cosas. Siento que no. Pero nuestra actitud ante las pruebas, pues sí debería ser tal vez distinta. Porque puedes también o victimizarte y pensar que es que yo no merezco que me traten así. O sea, por ejemplo, por eso a veces a lo mejor es mucho más fácil el hecho de que me adapto, tal vez no actúo como las personas que me rodean, pero pues me quedo calladito, nada más aquí fluyo en lo que, por ejemplo, estoy en la universidad, mis clases, ya me voy a mi casa y ya. Y no causo ningún tipo de impacto en la vida de las otras personas, que sabemos que no es a lo que no se nos ha llamado, o sea, todo lo contrario. Somos llamadas a ser, llamados y llamadas a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces,
también eso está mal, porque uno pensaría, ay, pues si no está diciendo groserías, pues no sale a fiestas, o sea, no se comporta como los demás, simplemente permanece pues callado, alejado. Siento que también pues eso está Sí. mal, ¿no? Y ese, pues sí, creo que a nadie le gusta que lo traten mal, Ujú. que le suban el tono de voz, ni siquiera a veces, porque no estamos dispuestos en muchas ocasiones a permitir que otra persona Corrija. nos corrija, deja tú la corrección, nos pisotee, porque las personas, hay temas muy delicados que se pueden tratar que nosotros sabemos que a veces son necesarios. Sí hay temas que dices por prudencia y porque también por testimonio, simplemente muchas veces lo mejor es apartarte, porque también dice que con una persona necia también no debes, pues Sí. también continuar porque ya salieron peleas, discusiones. Pero sí hay ocasiones en las que uno en cosas tan pequeñas puede llegar a compartir el evangelio. Hay como ciertos, pues sí, oportunidades que Dios presenta, porque al final de cuentas eso es, tú simplemente puedes decidir hacer que no te diste cuenta, ignorar y continuar, o sí tomar las oportunidades. Entonces, sí, la presión social pues, es algo muy complicado. Siento que no es como que en cierta etapa de tu vida lo vivas, porque desde la niñez, porque desde que vas a la escuela, incluso personas que vienen alrededor de tu casa, hasta un adolescente, que yo siento que es cuando es más difícil, fuerte. porque incluso, no como cristiano, como adolescente tú no sabes cuál es tu identidad, o sea, si no eres hijo de Dios, definitivamente vas a estar perdido y sin rumbo muchísimo tiempo. Entonces, aún más ahí es cuando te defines, o sea, suena muy raro, ¿no? Pero cuando pues sí, buscas pertenecer a algo o saber la pregunta que se me hacían a veces, ¿tú sabes quién eres? Y yo, pues sí, soy Eunice, ¿qué más, no? Pero sí, son preguntas que muchas veces los jóvenes se pueden llegar a hacer. También como adulto, o sea, no vas a dejar de enfrentarte a esto y como anciano, o sea, toda tu vida vas a estar lidiando con ese tipo de cosas. Sí. Aquí la cuestión es cómo las enfrentas y qué oportunidades aprovechas para hacer luz, que realmente esté brillando con intensidad o que esté pues sí, dando mínimos destellos de O como iluminación. dice Jesús, ¿no? De que la luz o el candelero, la lámpara se pone en el candelero, no se esconde debajo para que nadie la vea. O sea, es o brillas o te escondes para Escondes. no brillar. Ujú, ¿Qué vas a hacer? Ujú, sí. sí. De hecho, algo que mencionaste fue de que, bueno, es que me quedé pensando en que a veces cuando uno está sirviendo y sí está haciendo la voluntad de Dios, pero pasan estas circunstancias y piensa, ¿por qué? O sea, y es cierto, o sea, no porque tú estés haciendo las cosas, pues que Dios te esté mandando quiere decir que no vayas a tener problemas, que no vayas a tener dificultades. Porque de hecho me acordé de Hechos, que no me acuerdo, creo que fue Pedro el que fue encarcelado con alguien más y fue azotado. Y en ese momento se puso a cantar alabanzas. Fue Pablo. Ah, sorry. Era Pablo. Pero era en Hechos. Sabía que eran Hechos. Y alguien con P. Ay, yo. Cortan eso, por No, favor. vamos a cortar, ya dijimos que no. Ah. Y me acordé de eso porque era como, a veces uno, bueno, también es más fácil dejar, mejor no servir para evitar los problemas, Sí. como lo dijeron. Pero eso también, pues va, como yo le dije, de sacrificio. Vivir para Cristo es un sacrificio. Porque no quiere decir que no vayas a tener problemas, no vayas a tener dificultades, pero cómo tú te tomas eso, ese tipo de cosas. O sea, cómo te tomas ese tipo de circunstancias que te lleguen a pasar, que no siempre son totalmente pruebas, sino simplemente a veces son ataques, inclusive del enemigo. Y es como que, ay, es más complicado ahí. Sí, muy complicado. Y es como tratar de entender esa parte, porque yo me ha pasado a veces cuando he servido o he querido servir o tengo pensamientos de hacer cierto tipo de cosas y veo tantas dificultades que hay en el ministerio que yo digo, ay, no, mejor no. Porque yo creo que la gente piensa que como cristianos nos peleamos. Bueno, yo creo que sí, pero Sí. piensan que todo es amor y paz, pero incluso dentro del ministerio, o sea, cuando era niña sí llegaba como a participar en mínimas cosas, así como adolescente, pero ya como adulta, que se supone que debo de ser y soy, ya te das cuenta
muchísimo más de lo que cuesta, uno, servir a Cristo y dos, servir en un ministerio. Es sumamente complicado. Y creo que lo complicado, no es que vamos a estar feliz todo el tiempo, pero algo que es diferenciar es el tener el gozo, que es, Sí. es algo que me acuerdo mucho de eso, el estar gozoso aún en esas circunstancias. Que no quiere decir que, ay, no, qué feliz estoy, no, obviamente no, pero es Sí. estar gozoso a pesar de las cosas en las que estás pasando, porque yo siento que a veces llega a pasar de que estás pasando por esas dificultades y pues pierdes el gozo, te pones muy triste y pues te deprimes. Sí. Es que el gozo y la felicidad y la alegría son diferentes, no es, No, es sí. lo mismo. Sí. O sea, no me refería a estar feliz, sino al tener gozo. O sea, ¿cómo lo explico? ¿Contentamiento o qué te refieres? Es que el gozo no es felicidad, es como, pues sí, yo digo que más encima, pues estar tranquilo y tener como todavía eso de, porque a veces inclusive ya no oras, no alabas. Entonces yo creo que ese es como un ejemplo muy, el del Pablo, que cuando estaba encarcelado tenía gozo, aún así. O sea, todavía, no creo que no estuviera, o sea, no que estuviera súper Sí, feliz no, de estar pasando eso. Pero que no dejó que la situación le desanimara. Ajá, exactamente. Que a pesar de eso todavía ella tuviera esa adoración hacia Dios, esa reverencia hacia Dios, que a veces sí se pierde cuando estás pasando por esas circunstancias. Entonces creo que es muy importante eso. Ay, no, pero sí corten lo de Pablo, Pedro. No, lo vamos a dejar. Bloopers. Va a ser blooper. Creo que tenía mucho, bueno, lo que decía, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la confianza que él tenía en el plan de Dios y en su Ujú. propósito, porque a lo mejor él sí podía decir, o sea, no creo realmente que estuviera feliz de estar Ajá, ahí, sí, no. porque pues ya no podía hacer la obra que Dios le había encomendado, ya no podía ir a predicar, ya no podía ir a enseñar, a visitar a los hermanos o todo lo que hacía, ¿no? Ujú. Pero estaba confiando en que pues yo sabía que estaba pasando por eso y él sabía que Dios iba a cumplir su plan, fuera como fuera, estando él encarcelado o estando fuera. O sea, y Dios siempre va a cumplir su propósito. No puede ser. Te lo despegas. Hola, Ujú. como decía. Sí. Dios siempre va a cumplir su propósito a pesar de lo que estamos pasando. Y pues si nuestra confianza está en eso, pues creo que fácilmente vamos a poder salir adelante, aún con todo lo que sintamos y todo lo que pasemos y cuán difícil sea. Si nuestra confianza está en Dios, pues nada nos va a mover de ahí. Ujú. Sí. Pues sí, estar tranquilo a pesar de que pues tal vez no tengas las respuestas o lo necesario para esa no estabilidad, porque al final de cuentas, a pesar de que no estás sabiendo bien dónde estás como pisando, por así decirlo, aquel que te provee la estabilidad o esa certeza de que a pesar de que tú no veas, es Dios, o sea, que es el que te está sosteniendo. Exactamente. Emuná. Ah, Eso y eso significa es emuná. Emuna. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para todos, que todos podamos recordar esto siempre y que pues sea Dios quien nos siga guiando en cada uno de nuestros días. Gracias por ver, síganos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales y suscríbanse también al canal. Y esto fue un café y hablamos.